Capítulo 1. En el umbral de la oscuridad. La oscuridad no siempre es un velo impenetrable. A menudo se presenta como una sombra susurrante, una presencia que acecha en los bordes de nuestra percepción. En este umbral nos encontramos cara a cara con el psicópata común, una figura que desafía nuestra comprensión del mal. En las luces brillantes de la sociedad moderna, estos individuos se mueven con una habilidad escalofriante, camuflados como colegas, amigos, incluso como amantes. Su verdadera naturaleza, una máscara cuidadosamente diseñada, permanece oculta a simple vista. El psicópata no es el monstruo de las leyendas, sino una silueta que se desplaza sin ser detectada entre nosotros. No se les reconoce por una apariencia siniestra, sino por su habilidad para imitar emociones humanas. Una habilidad que les permite manipular y controlar a quienes les rodean. Son maestros del engaño, capaces de simular empatía mientras sus corazones laten con un vacío aterrador. El umbral que cruzamos aquí no es solo un estudio de la mente psicopática, sino un viaje profundo a las entrañas de la oscuridad humana. Es un viaje que exige coraje para mirar más allá de las apariencias, para enfrentar la realidad de que el mal puede adoptar formas inesperadas. Al adentrarnos en esta exploración, debemos prepararnos para una verdad incómoda: la banalidad del mal, encarnada en aquellos que caminan entre nosotros, sin ser detectados. ¿Qué impulsa a estos individuos? ¿Es la falta de empatía un defecto de nacimiento o una elección consciente de despreciar las normas sociales? La ciencia busca respuestas, explorando los recovecos del cerebro humano, pero las respuestas son elusivas, tanto como las sombras que proyectan. Lo que está claro es que el psicópata común es un depredador que se alimenta de la vulnerabilidad de los demás, sin remordimientos ni culpa. En este capítulo, comenzamos a desenmascarar a estos individuos, comprendiendo que no todos los psicópatas son criminales notorios. Algunos habitan en posiciones de poder, otros en el anonimato de nuestras vidas cotidianas. Su habilidad para mimetizarse es su mayor arma y nuestra ignorancia, su mejor aliada. Abrir los ojos a esta realidad es el primer paso para protegernos, para reconocer las señales de advertencia en aquellos que nos rodean. El viaje que emprendemos no es solo académico, sino profundamente personal. Nos reta a cuestionar nuestras propias concepciones del bien y del mal. Nos invita a mirar más allá de las sombras para encontrar la verdad sobre la naturaleza humana. En este umbral, la oscuridad revela sus secretos, y nosotros debemos estar preparados para enfrentarlos con valentía. A medida que avanzamos, nos adentraremos en las historias de aquellos que han cruzado caminos con el psicópata común, relatos de manipulación, traición y supervivencia. Estas historias nos ofrecerán una visión clara, no solo de cómo operan estos individuos, sino también de cómo podemos protegernos de su influencia insidiosa. Así, con la mente abierta y el espíritu preparado, cruzamos juntos este umbral hacia un mundo donde la oscuridad y la luz se entrelazan. Un mundo donde la verdadera es hecha con la nudez. Capítulo 2. Máscaras de cordialidad, el encanto del psicópata. Las sombras se mueven entre nosotros, disfrazadas de amistosos vecinos, compañeros de trabajo solícitos, amigos entrañables. Su encanto es un arma afilada, una herramienta de precisión diseñada para desarmar cualquier sospecha. El psicópata común no es el monstruo de las películas de terror, sino un maestro del disfraz emocional. Su máscara es la cordialidad, una sonrisa que nunca alcanza los ojos, un gesto amable que esconde intenciones oscuras. En la superficie su apariencia es impecable. Se presentan con una confianza arrolladora, un carisma que atrae a los incautos a su órbita. Pero detrás de esa fachada se oculta un vacío emocional, una incapacidad profunda para experimentar empatía genuina. Para ellos, las emociones son simplemente un idioma que han aprendido a hablar con fluidez, pero que nunca llegan a sentir. Estos individuos navegan por la vida manipulando a otros, adaptando su comportamiento para encajar en cualquier situación. Son actores consumados, capaces de interpretar el papel perfecto según la audiencia. Un amigo leal, un amante apasionado, un colega comprensivo. Sin embargo, cada interacción está calculada, cada palabra y gesto medidos para obtener lo que desean: poder, control, admiración. El encanto del psicópata es su don más peligroso. Atraen a sus víctimas con promesas de amistad y amor, envolviéndolas en una red de mentiras tejida con precisión.
A menudo es solo cuando las máscaras se deslizan, aunque sea por un momento, que las verdaderas intenciones se hacen visibles. Pero, para entonces, el daño ya está hecho. La habilidad de estos individuos para mimetizarse con su entorno es asombrosa. Observan a los demás con ojos fríos y calculadores, recopilando información que luego utilizan para manipular. La vulnerabilidad ajena es su principal recurso. La debilidad, una oportunidad. Su falta de remordimiento y culpa les permite actuar sin las ataduras que frenan al resto de la humanidad. En el corazón de su ser subyace un profundo narcisismo. Se ven a sí mismos como superiores, destinados a dominar a quienes consideran inferiores. Las relaciones son un juego, son un tablero de ajedrez donde cada persona es una pieza a manipular. Para ellos, ganar es lo único que importa. El encanto del psicópata puede ser irresistible. Nos seducen con una facilidad engañosa, haciéndonos bajar la guardia. Pero el verdadero peligro radica en su capacidad para desviar la atención de su naturaleza predatoria. Mientras se esconden detrás de una máscara de cordialidad, planifican, esperan el momento oportuno para atacar. Reconocerlos es un desafío. Su habilidad para enmascarar sus verdaderas intenciones los hace difíciles de identificar. Pero hay señales, pequeñas fisuras en su fachada perfecta. Una falta de coherencia emocional, una risa que suena algo hueca, una mirada que, por un instante, revela un abismo de frialdad. En un mundo donde las apariencias a menudo engañan, el psicópata común se mueve con facilidad, dejando un rastro de corazones rotos y vidas destrozadas. La clave para desenmascararlos radica en nuestra habilidad para ver más allá del encanto superficial, para identificar la máscara y, con valentía, rechazar la seducción de su oscuridad. En este juego de sombras, solo aquellos que están verdaderamente despiertos pueden evitar ser atrapados en su letal red de cordialidad. Capítulo 3. El cazador en la multitud, señales ocultas. En la penumbra de la ciudad, donde las luces de neón luchan contra la oscuridad, se esconde un depredador. No lleva capucha ni máscara. Su disfraz es la normalidad. Se mueve entre la multitud como un pez en el agua. Sus ojos escudriñan, su mente calcula. A simple vista es uno más. Pero si observas con detenimiento, las señales están ahí, esperando ser descifradas. El psicópata común no es el monstruo que la cultura popular ha pintado. No es el asesino en serie que acecha en los callejones oscuros. Es el colega con una sonrisa encantadora, el vecino que siempre ofrece ayuda. Es el amigo que te escucha, pero nunca revela nada personal. Su mayor arma es su capacidad para mimetizarse, para pasar desapercibido. La clave está en los detalles. El cazador en la multitud observa, y al hacerlo, revela su verdadera naturaleza. Sus gestos son calculados, cada palabra medida como si estuviera representando un papel, una obra destinada a engañar e influenciar. No sienten empatía, pero han aprendido a simularla, a imitar las emociones que les faltan. Sus ojos, sin embargo, no pueden ocultar la frialdad, un abismo en el que nadie quiere caer. En reuniones sociales, su presencia es magnética. La gente se siente atraída por su confianza, su aparente autenticidad, pero tras esa fachada hay un vacío, una incapacidad para conectar genuinamente. Sus historias, por fascinantes que parezcan, están plagadas de inconsistencias, pequeños fallos que delatan la construcción de una realidad que no es la suya. Estos cazadores identifican rápidamente las vulnerabilidades de los demás. Buscan a los inseguros, a los que necesitan aprobación, a aquellos que por una razón u otra están deseosos de ser vistos. Saben cómo halagar, cómo manipular, cómo envolver a sus presas en una red de engaños de la que es difícil escapar. No es raro que se encuentren en posiciones de poder, en trabajos que les permiten ejercer control sobre otros. Su ambición no tiene límites y su falta de escrúpulos les facilita el ascenso. En el ámbito laboral son los líderes carismáticos, los jefes aparentemente comprensivos, pero detrás de esa fachada, la explotación y la manipulación son sus verdaderas motivaciones. Para el ojo inexperto, sus actos pueden parecer generosos, altruistas incluso, pero cada gesto, cada acción, lleva consigo un propósito oculto. Una deuda que ellos esperan cobrar en el momento más oportuno. La reciprocidad es un juego que juegan con reglas propias, siempre buscando cómo maximizar su beneficio personal. La verdadera amenaza radica en su habilidad para pasar desapercibidos, para convencer al mundo de que son inofensivos. Pero estas señales ocultas, estos indicios sutiles,
son las pistas que, una vez reconocidas, pueden ayudar a desenmascararlos. La clave está en no ignorar lo que parece insignificante, en no dejarse engañar por la superficie. El cazador en la multitud es una sombra que se alarga en la noche, un recordatorio de que el mal a menudo se esconde a plena vista. La próxima vez que te rodees de caras familiares, pregúntate quiénes son realmente. Y recuerda, en este juego de sombras, las señales ocultas son las cosas de la parte. Capítulo 4. Manipulación y poder, las armas del depredador. La oscuridad envuelve el alma del depredador, no como un velo que oculta, sino como un manto que revela su verdadero ser. En su arsenal, la manipulación no es solo una herramienta, es un arte, una danza macabra donde cada paso está calculado con precisión milimétrica. A simple vista, el psicópata común parece un individuo encantador. Su carisma es su disfraz, su sonrisa, un laberinto sin salida. Como un hábil titiritero, tira de los hilos invisibles que controlan a los demás. Las palabras son sus armas filosas y letales. Cada frase está diseñada para confundir, para seducir, para atrapar a sus víctimas en una red de falsas promesas y mentiras bien hiladas. La manipulación no es un acto impulsivo, es un ritual meticuloso donde cada movimiento es premeditado y cada reacción anticipada. El psicópata no siente remordimiento ni culpa. Su mundo es un tablero de ajedrez y las personas simplemente piezas que mueve a su antojo. En este juego de poder no hay lugar para la empatía. La compasión es una palabra sin significado, un concepto ajeno a su naturaleza. Lo que otros consideran un defecto, él lo ve como una ventaja. La ausencia de emociones genuinas le permite actuar sin restricciones, sin el peso de la conciencia que frena a los demás. La persuasión es su aliada, el engaño su escudo. Para él, cada relación es transaccional, una oportunidad para obtener lo que desea. No busca el amor, sino el control. No busca amigos, sino aliados temporales que pueda descartar cuando ya no le sean útiles. El depredador social se mueve entre las sombras, estudiando a su presa, esperando el momento perfecto para atacar. Pero no es solo su habilidad para manipular lo que lo hace peligroso, es su capacidad para detectar la vulnerabilidad en los demás. Como un lobo entre ovejas, identifica a aquellos que están rotos, aquellos que buscan desesperadamente una conexión, y ahí es donde clava sus colmillos. La manipulación emocional se convierte en un juego de caza, una danza macabra donde él siempre lleva el compás. El poder que ejerce no es evidente, es sutil, insidioso, no necesita levantar la voz para imponerse. Su autoridad emana de un lugar más profundo, un lugar donde las normas sociales no tienen cabida. El psicópata navega por la vida dejando un rastro de corazones rotos y mentes confundidas. Sus víctimas a menudo no se dan cuenta de lo que ocurre hasta que es demasiado tarde, hasta que están atrapadas en su red sin posibilidad de escapar. El conocimiento es su fortaleza, sabe más de sus víctimas de lo que ellas saben de sí mismas, y con ese conocimiento construye una realidad que solo él controla. La percepción se convierte en su arma más poderosa, transformando lo que es en lo que parece ser. Para el depredador, cada día es una nueva oportunidad para perfeccionar su arte, para afilar sus herramientas de manipulación y poder. En este juego oscuro, el único ganador es él, siempre él. Las sombras son su reino, y en ellas reina supremo. La sociedad, en su ingenuidad, rara vez ve más allá de la fachada. Rara vez se da cuenta de que el depredador camina entre nosotros. Pero él está ahí, siempre esperando, siempre al acecho, listo para desplegar sus armas y reclamar su próxima víctima. Capítulo 5. Psicopatía disfrazada. Relaciones peligrosas. El veneno de la manipulación se desliza suavemente como una serpiente por las grietas de la confianza. En las sombras de las relaciones íntimas, un psicópata no siempre se presenta con una máscara grotesca. Más bien, viste el disfraz de un amante ideal o un amigo comprensivo. Su habilidad para mimetizarse en la normalidad es su arma más letal. Los psicópatas son maestros del camuflaje emocional, capaces de detectar vulnerabilidades con una precisión escalofriante. Se acercan con dulzura calculada, desarmando con palabras cuidadosamente elegidas, y mientras las víctimas bajan la guardia, ellos comienzan a tejer una red de control y caos. La relación comienza con un torbellino de atención y halagos, la fase de idealización. Todo se siente perfecto, casi demasiado bueno para ser cierto, y lo es. Bajo esta fachada, el psicópata estudia a su presa, adaptando su comportamiento para encajar en el molde de lo que el otro desea.
Se convierten en el espejo de sus sueños, reflejando cada anhelo y necesidad. Pero este reflejo es una ilusión, un espejismo que desvanece cuando el control es absoluto. Con el tiempo, la máscara se resquebraja. Lo que antes era adoración se convierte en desprecio. Los elogios se transforman en críticas mordaces. La víctima, atrapada en un ciclo de confusión, anhela el retorno de aquella persona perfecta que conoció al principio. Sin embargo, ese ser nunca existió. La devaluación se intensifica, alimentada por un juego sádico de manipulación emocional. El psicópata alterna entre la frialdad y la calidez, manteniendo a su presa en un estado constante de incertidumbre y dependencia. Las tácticas de control se despliegan con precisión quirúrgica. El gaslighting, esa distorsión de la realidad que hace dudar de la propia cordura, se convierte en una herramienta habitual. Desacreditar los sentimientos de la víctima, hacerla sentir que su percepción está errada, es una forma infalible de quebrantar su voluntad. Mientras tanto, la víctima se consume en un remolino de culpa y confusión, aferrándose a migajas de afecto en un intento desesperado por recuperar lo que una vez fue. Sin embargo, lo más perturbador es el desdén absoluto que el psicópata siente por el daño que causa. Para ellos, las emociones son simplemente un juego, una partida de ajedrez donde las piezas son las vidas de los demás. La empatía es un concepto ajeno, una debilidad que no comprenden ni valoran. En su mundo, el poder reside en la capacidad de controlar y manipular, y cualquier muestra de vulnerabilidad es una oportunidad que no dejarán pasar. Escapar de una relación con un psicópata es un desafío monumental. La víctima debe reconstruir su identidad, recuperar el sentido de sí misma que fue erosionado lentamente. Reconocer el engaño es el primer paso hacia la liberación, pero el camino hacia la sanación está lleno de sombras que deben enfrentarse con valentía y determinación. Los lazos con un psicópata son cadenas invisibles que pueden romperse, pero requieren de una fuerza interna que muchos no saben que poseen, hasta que se ven obligados a encontrarla. En la oscuridad de estas relaciones peligrosas, el conocimiento es la luz que puede romper el ciclo. Saber identificar las señales, entender las tácticas y reconocer el disfraz es crucial. Porque en el juego de sombras que juega un psicópata, la verdadera fuerza reside en aquellos que logran ver más allá de la máscara y se atreven a huir de su abrazo mortal. Capítulo 6. El juego de la mente, estrategias de control. El aire se hace pesado cuando nos adentramos en el laberinto psicológico que el psicópata común construye, un lugar donde las sombras se alargan y el eco de susurros manipuladores se entrelaza con la respiración del incauto. La estrategia de control no es un acto impetuoso, es una danza meticulosa, calculada en cada paso. Las piezas en este tablero son las emociones humanas: miedo, culpa, ansiedad, todas ellas manipuladas con la destreza de un maestro en su arte oscuro. La primera jugada es la máscara de la normalidad. El psicópata se envuelve en un manto de encanto y familiaridad. Como un lobo disfrazado de cordero se infiltra en el rebaño. Su sonrisa es cálida, su mirada cautivadora. Pero detrás de esa fachada los engranajes de la manipulación giran sin descanso. Observan, analizan, calculan cada movimiento para asegurar su dominio. Luego, viene la creación del vínculo. El psicópata teje un lazo invisible, uno que parece construido sobre la confianza, pero en realidad es una cuerda hecha de mentiras y engaños. Un hilo que se aprieta alrededor de la víctima, cortando lentamente su capacidad de juicio. La víctima comienza a dudar de sí misma. Preguntas que antes parecían claras ahora se disuelven en una niebla de incertidumbre. Es entonces cuando el control se convierte en una prisión. Las paredes de esta celda son las palabras cuidadosamente escogidas para sembrar la duda. El psicópata susurra al oído de su presa, insinúa que el mundo exterior es peligroso, que solo él puede ofrecer seguridad. Esta es la esencia del gaslighting, una técnica que distorsiona la percepción de la realidad, convirtiendo la mente de la víctima en un campo de batalla donde la razón lucha por sobrevivir. El siguiente movimiento es aislar. Como un escultor que cincela, el psicópata separa a la víctima de su red de apoyo. Amigos, familia, todos se convierten en enemigos potenciales. La soledad se convierte en su única compañía, y en ese silencio la voz del manipulador resuena aún más fuerte. Es un eco que refuerza su poder. Finalmente, la amenaza sutil se convierte en el arma final.
No necesita levantar la voz ni mostrar su furia, una mirada, un gesto apenas perceptible. Y la víctima comprende el castigo que le espera si intenta escapar. El miedo se convierte en un compañero constante, una sombra que se cierne sobre cada pensamiento. En este juego de la mente, el psicópata siempre busca mantenerse un paso adelante, controlar no solo las acciones, sino los pensamientos y emociones de su víctima. Es un maestro del engaño, un arquitecto de ilusiones que juega con la mente como un titiritero con sus marionetas. Pero en este oscuro teatro no hay aplausos, solo el silencio, roto por el sonido de una mente que se quiebra. Descifrar estas estrategias es el primer paso para desarmar el juego. Comprender el mecanismo detrás de cada movimiento libera a la víctima de las cadenas invisibles. Solo entonces, al iluminar los rincones más oscuros de la mente, se puede comenzar a desmantelar el control que el psicópata ejerce y recuperar la libertad perdida. Capítulo 7. Entre la luz y la sombra. ¿Dónde encontrarlos? En la penumbra acechan, invisibles bajo la piel de la normalidad. Los psicópatas comunes se ocultan a plena vista. No son los monstruos de las historias de terror ni los villanos de las películas. Son maestros del disfraz, camaleones emocionales que se mezclan entre nosotros, moldeando sus personalidades para encajar en cualquier entorno. La primera pista para encontrarlos no está en lo que dicen, sino en lo que no dicen. Su falta de empatía es su mayor defecto y su arma más afilada. Les falta ese brillo en los ojos cuando hablan de amor, de dolor, de alegría. Una conversación con ellos puede parecer perfectamente normal, pero escarba un poco más profundo y descubrirás una ausencia inquietante, un vacío donde debería haber humanidad. Su habilidad para manipular es legendaria. En el trabajo, son los colegas que siempre parecen estar un paso adelante, no por su talento, sino por su capacidad para usar a otros como peldaños invisibles en su ascenso. En las relaciones personales, tejen redes de encanto y carisma solo para apretar la soga cuando menos lo esperas. Pero, ¿cómo los identificamos en un mundo donde todos llevamos máscaras? Observa las pequeñas grietas en su fachada, los momentos en que la máscara se resbala aunque sea brevemente, una risa que no alcanza los ojos, una disculpa que carece de peso, un interés que se desvanece tan rápido como surgió. Están allí, en las sombras de sus interacciones, en la falta de consistencia entre sus palabras y acciones. La ubicación física de un psicópata común es irrelevante. Pueden estar en la mesa de al lado en un restaurante o en la oficina contigua. Sin embargo, frecuentan lugares donde sus habilidades pueden brillar, donde pueden encontrar víctimas potenciales y oportunidades para avanzar sin ser detectados. Son los escenarios de poder y control, donde la competencia es feroz y la moral, a menudo, es flexible. En las redes sociales, se presentan como espejismos, reflejando lo que creen que otros quieren ver. Sus perfiles están meticulosamente curados, cada publicación calculada para proyectar una imagen de perfección o de vulnerabilidad controlada. Pero, detrás de las pantallas, la desconexión emocional permanece. Para protegernos de ellos, debemos ser vigilantes, no solo en lo que elegimos ver, sino en lo que decidimos ignorar. Debemos cuestionar lo que parece demasiado bueno para ser verdad y no sucumbir al encanto superficial que presentan. La verdadera fortaleza radica en la conciencia, en la capacidad de ver más allá de la fachada, de reconocer la sombra detrás de la luz. En este capítulo hemos desvelado el arte de encontrarlos, pero el verdadero desafío es enfrentarlos sin perder nuestra propia humanidad. Porque, en última instancia, la batalla entre la luz y la sombra no se libra en sus corazones, sino en los nuestros. Así que, mientras navegamos por este mundo de siluetas, debemos recordar que la oscuridad no puede existir sin la luz, y aunque los psicópatas comunes puedan parecer omnipresentes, no son invencibles. La verdad, como siempre, es nuestra aliada más poderosa. Capítulo 8. Resistiendo al depredador, tácticas de supervivencia. En el corazón de la oscuridad, donde la mente del depredador acecha con sigilo, hay un resquicio de luz que se llama supervivencia. Los psicópatas, maestros en el arte del engaño, cazan con una precisión calculada, pero incluso el depredador más astuto puede ser frustrado por una presa que se niega a sucumbir. La primera táctica es el reconocimiento, saber que el peligro se esconde tras un rostro familiar. El psicópata común no lleva una señal de advertencia,
Su máscara es la de un amigo, un amante, un colega. El primer paso es aceptar que el monstruo puede estar disfrazado de lo cotidiano. El segundo paso es el control emocional. Los psicópatas se alimentan de las emociones, las manipulan a su antojo. Es vital mantener la calma, no dejar que los sentimientos nublen el juicio. Un corazón en paz es un escudo impenetrable. Cuando el depredador busca provocar una reacción, la indiferencia es el arma más poderosa. Un rostro impasible puede desarmar incluso al más hábil manipulador. La tercera táctica es la observación. Los psicópatas son astutos, pero no infalibles. Prestar atención a los detalles, la manera en que se mueve, cómo cambia el tono de voz, sus reacciones ante lo inesperado, cada matiz puede convertirse en una pista. Conocer al enemigo es el preludio de su derrota. Mantener un registro mental de sus patrones, sus preferencias y aversiones es construir un mapa del comportamiento que puede usarse en su contra. La cuarta estrategia es la creación de límites. Los psicópatas tienden a cruzar fronteras, desafían las normas, buscan vulnerabilidades. Reforzar los límites personales, marcar claramente el territorio de lo que es inaceptable es una defensa crucial. Las líneas bien definidas son muros que el depredador debe escalar, y cada muro es una oportunidad para que caiga. La última táctica es la búsqueda de aliados. El aislamiento es un arma del psicópata. Separa a su presa del rebaño, la debilita. Formar una red de apoyo, personas de confianza que puedan ofrecer una perspectiva externa, es vital. Los aliados no solo brindan compañía, sino que también actúan como espejos, reflejando la realidad que el depredador intenta distorsionar. En el juego de la supervivencia no se trata solo de resistir, sino de vencer. Cada táctica es un ladrillo en la muralla que protege contra la oscuridad. La clave está en no rendirse, en seguir luchando incluso cuando la esperanza parece desvanecerse. Porque en cada batalla ganada, el monstruo pierde un poco de su poder. La lucha contra el psicópata común es una danza constante entre la luz y la sombra. Pero la sombra no siempre gana. Con astucia, preparación y una voluntad inquebrantable, cualquier presa puede convertirse en un adversario formidable. La victoria no siempre es evidente, pero está ahí, oculta entre los pliegues de la resistencia, esperando a ser desenterrada por aquellos que se niegan a ser devorados. Capítulo 9. Cuando la oscuridad domina, casos reales. En la penumbra de la noche, cuando la oscuridad se apodera del cielo, las verdaderas sombras emergen, no como fantasmas etéreos, sino como seres humanos que han sucumbido a sus propios abismos. En este capítulo nos sumergimos en los insondables pozos de la psique humana, donde el bien y el mal se entrelazan en una danza macabra. La historia de Marta, una mujer cuyo rostro angelical escondía un corazón de hielo, nos recuerda que el monstruo no siempre lleva el disfraz que esperamos. Marta, desde temprana edad, mostraba una inteligencia deslumbrante, pero la falta de empatía era un signo que pocos podían ver. Hasta que fue demasiado tarde. La tragedia comenzó con la desaparición de su vecino, un niño de apenas 8 años. Las pistas eran escasas, pero los susurros sobre una figura femenina merodeando en la noche se convirtieron en el hilo que la policía necesitaba. En su habitación, un santuario de secretos oscuros, encontraron el diario de un alma perdida, una mente que justificaba sus actos como un juego de ajedrez, donde cada movimiento debía ser calculado con precisión mortal. Simultáneamente, en otra parte del mundo, un hombre llamado Jorge, conocido por su carisma y encantadora sonrisa, tejía una red de mentiras que lo mantuvo por años fuera del radar de la justicia. Su habilidad para manipular a quienes lo rodeaban era tan extraordinaria que, incluso cuando las sospechas comenzaron a surgir, muchos se negaron a creer la verdad. Jorge había perfeccionado el arte de la apariencia, un maestro en la creación de ilusiones, que finalmente se derrumbaron cuando su socio de negocios desapareció sin dejar rastro. Estos casos representan apenas un destello en la vasta oscuridad que envuelve la vida de aquellos que caminan entre nosotros, con sonrisas que ocultan intenciones letales. El psicópata común no es un monstruo de cuentos, sino un ser que se adapta, que aprende a imitar las emociones que no siente, a navegar por la sociedad como un depredador disfrazado de presa. Sus crímenes no siempre son sangrientos, pero el impacto que dejan es profundo. Cicatrices invisibles que marcan a quienes tuvieron la desgracia de cruzarse en su camino.
La ciencia ha intentado descifrar la complejidad de estas mentes, buscando patrones, señales, pero la verdad es que la oscuridad que los habita es tan antigua como la humanidad misma. No existe cura, solo control y una vigilancia constante que evite que caigan en sus propios abismos. En el corazón de cada uno de estos relatos late una advertencia, un recordatorio de que la verdadera amenaza no siempre viene de las sombras, sino de quienes viven entre nosotros, ocultos a plena vista. La historia de Marta y Jorge, entrelazada con otras tantas, nos invita a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar lo que damos por sentado. Porque en el mundo de las siluetas, donde la oscuridad reina, solo aquellos que aprenden a ver en la penumbra pueden esperar protegerse de los peligros que acechan. La oscuridad no discrimina, no elige a sus emisarios ni a sus víctimas, simplemente espera, paciente, a que alguien se atreva a cruzar el umbral, y cuando lo hace, el mundo cambia para siempre, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y una inquietante sensación de que en cualquier momento podría volver a suceder. Capítulo 10. Conclusión. Más allá de la máscara. La niebla se disipa, revelando lo que durante mucho tiempo permaneció oculto tras una fachada de normalidad. Los psicópatas, esas siluetas que se deslizan entre nosotros, han sido desenmascarados en cada capítulo. No son simplemente monstruos de cuentos de terror, no llevan siempre el machete en la mano. Sus armas son la manipulación, la carencia de empatía, la destreza para mimetizarse, fingiendo emociones que no sienten. Hemos explorado las criptas de su pensamiento, los laberintos de su mente fría y calculadora. Nos hemos enfrentado a la verdad incómoda de que, en muchos casos, el psicópata común no es el asesino en serie que acecha en las sombras, sino el colega de trabajo que siempre parece un paso por delante, el vecino que muestra una sonrisa encantadora, el líder carismático que inspira admiración y temor. Más allá de la máscara, hay un vacío donde debería habitar la compasión. Pero no basta con señalar y temer. El conocimiento es el escudo más poderoso contra estas entidades. Saber reconocer los patrones, entender las señales de advertencia. La clave no es el aislamiento, sino la comprensión. Al desenmascarar al psicópata, no pretendemos sembrar desconfianza irracional. La sociedad no puede permitirse ver monstruos en cada sombra. Lo que proponemos es una vigilancia consciente, un ojo crítico que no se deja seducir por las apariencias. Es vital recordar que no todos los que carecen de empatía cruzan la línea hacia el daño físico, pero todos son hábiles en el arte de la manipulación emocional. La verdadera pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo protegernos sin perder nuestra humanidad? La respuesta yace en la educación emocional, en fomentar relaciones basadas en la autenticidad y el respeto mutuo. En un mundo donde las máscaras se deslizan con facilidad, ser genuino es el acto de rebeldía más valiente. El viaje a través de este libro nos ha recordado que la oscuridad no siempre reside en los lugares donde esperamos encontrarla. A menudo se esconde a plena vista, en los actos sutiles y en las palabras cuidadosamente seleccionadas. La luz de la comprensión es la que disipa las sombras más densas. En última instancia, la lucha no es contra los individuos, sino contra la ignorancia. La información es nuestra aliada y el discernimiento nuestra herramienta. Al cerrar estas páginas, llevamos con nosotros una visión más clara del tejido complejo de la naturaleza humana, no para juzgar, sino para protegernos, y para ayudar a quienes puedan caer bajo el encanto de una máscara engañosa. Así, concluimos este viaje, con los ojos más abiertos, conscientes de que las sombras solo son peligrosas cuando no estamos preparados para enfrentarlas. Más allá de la máscara, la verdad aguarda, y con ella, la oportunidad de construir un mundo donde la claridad y la compasión prevalezcan sobre la confusión y el temor.